Buenos días. No tiene. Esperamos tantito a Juan y empezamos. Ok. Voy a apagar ahorita poquito el micrófono a mí, pues que hay mucho Sí. ruido. Ok. Loreta, ¿andas por ahí? Sí, mis. Ok. Bueno, pues vamos a empezar. Y pues le compartimos la clase a Juan. A Juan. Ok. Ok. Pues en realidad nada más es ya para acabar. ¿Ves mi pantalla, verdad? Sí, mis, sí la miro. ¿Y ves las rayitas que estoy haciendo? Sí, sí la quiero. Ok. Bueno, ya nada más para finalizar todos estos temas que empezamos a ver.
de composición, todos los ejercicios que hemos hecho y las reglas compositivas según el libro que estuvimos como manejando como biografía, más lo que vimos la semana pasada del color. Ahora sí ustedes van a sacar una composición como más, más artística, a partir de las reglas y del tema del color que ustedes pues ya deberían saber un poquito más manejar en cuestión de la teoría y la mezcla de colores. Entonces, por ejemplo, aquí traigo varias composiciones de artistas del siglo XX. Esta es de un artista que se llama Piet Mondrian. Y aquí, por ejemplo, este, de toda la parte de la composición, ¿cómo podrías describir tú qué es esta obra? Bueno, más bien voy a empezar yo con esta y tú describes la segunda para, eh, para que de este modo ustedes también vayan a hacer su composición. Ok, por ejemplo, esta obra de Piet Mondrian, en cuanto a las reglas compositivas que nosotros estuvimos viendo, se siente como una obra eh, como muy equilibrada. Entonces, primera que yo le pondría es una obra equilibrada. ¿Cómo logra este sentido de equilibrio? A través de que tiene su composición, está alineada en un inicio con los ejes virtuales que el ojo da como por hecho, ¿no? Entonces, se divide en ejes simétricos. Después de esa simetría, la composición que tiene está hecho a base de figuras regulares, es decir, eh, estas figuras regulares nos permiten una, una, una composición equilibrada porque pues no tiene ángulos rectos, tiene ángulos a 90 grados, las líneas siguen cayendo en esta cuadrícula virtual que el ojo crea. Y otra cuestión muy importante también de eso que forma el equilibrio en cuestión del color es que está usando los colores primarios. Habíamos dicho el otro día, no sé si viste la clase que grabé el día que no pudiste entrar, hay varios tipos de armonías y de contrastes. En cuestión de contrastes, esta composición está contrastada a partir del uso de los colores primarios, con lo cual no hay un color que, que gane en cuanto a peso aquí en la composición. Tal vez esté rojo, pero en realidad es como muy poco, pero se equilibra este rojo en la composición a través de este azul. Y la presencia de estos amarillos eh, como en proporción al rojo y al azul, también hace que la composición se sienta como muy equilibrada o muy estable. No sé si tú la sientas de este modo o tú la veas como diferente. No, igual sí se miraba equilibrada, así por lo que usted dice. Ok, bien. Por ejemplo, esta es una de un artista que se llama Jackson Pollock. ¿Tú cómo podrías, de acuerdo a todas las reglas que vimos, qué, qué ¿qué sensación te da? ¿Tensión, equilibrio, ambigüedad? ¿O cuál es la composición que crees que está usando aquí? Yo creo que está utilizando la composición, bueno, o sea, está más en tensión, yo no lo miro en equilibrio, bueno, yo porque son muchas líneas, Ok, igual si se fija utiliza dos colores, entonces no la miro en equilibrio porque ninguna línea es parecida, ni ninguna línea sigue un orden o así, ok, entonces, este, pues sí, o sea, la miro en tensión, igual también, por ejemplo, no, o sea, sí, le digo, la miro en tensión, no se mira en equilibrio ni que esté como en, o sea, no se mira tampoco armonioso, ok, es pero como un caos, ¿no? ¿mande? Está como en caos, Ajá, ok. Sí, sí, yo podría describir lo mismo. Hay elementos como estos rojos
que compositivamente, en cuestión del color, tienen mucho peso. Entonces, habíamos Sí, visto, bueno, no tuvimos esta clase de figura a fondo como tal, fue el día que no accedieron a la plataforma, pero en cuestión de figura a fondo, el color negro funciona como el fondo, pero también como la figura, o sea, como que ambas, el negro y el rojo, ambas, o pues, no, más bien, el negro puede ser el fondo, pero también resulta ser la figura. Entonces ahí crea como una ambigüedad de visual entre qué está atrás, qué está adelante, y no sé si lo sientas así. sí, y de hecho sí te recuerda la clase, bueno, en donde me dejó de tarea hacer el círculo de colores primarios, secundarios y terciarios. Sí se fija Ujú. que cuando poníamos la misma paleta y todo eso sobre un fondo negro que sobre un fondo blanco, o sea, en el negro se veían más vibrantes los colores aunque fueran los mismos tonos. Eso pasa con el, bueno, siento que eso pasa con el rojo, que al estar sobre el negro, o sea, que en el negro las líneas negras de fondo, siento que el rojo se mira más a que si no hubiera líneas negras, ¿sabes? O sea, si quitáramos las Sí, negras, de hecho siento sí. o sea, que igual el rojo resalta más. Sí, bueno, mira, qué buena observación. Hay tema también de teoría del color, cómo cambian los colores según el contexto en el que estén situados. Entonces podríamos como Sí. concluir que esta obra de Jackson Pollock es una obra en tensión, eh, donde el rojo se vuelve el elemento compositivo que sobresale en la composición gracias a esto que comentas, del fondo, de cómo se sitúa. Y aquí me llama la atención de Jackson, bueno, de esta composición, que sí, a pesar de que el rojo es el elemento que resalta más, estas tres figuras, como esta, una, dos, tres, que parecen como manitos, Ujú. este, también tienen un peso que le da cierta estabilidad a la obra. ¿Por qué digo que le da cierta estabilidad? O sea, todo lo demás se siente como un caos, pero estas, si yo geometrizo, déjala pongo en otro color para que se vea lo que voy a decir. Ya se ve el azul, ¿va? Sí. Si yo geometrizo estas figuras, cuando digo geometrizar, es decir, que convierto una figura irregular en una figura geométrica o regular. Entonces, si yo geometrizo estas figuras, de pronto parece que se convierte como en tres líneas o en tres barras. Ujú. O sea, compositivamente tiene cierta regularidad o estabilidad la composición a partir de estos ritmos que se generan con estas tres figuras que él hace. Entonces, parece que es un caos, aparentemente, con todas las otras líneas, pero genera esta estabilidad a partir de estas tres franjas o estas tres líneas que también tienen como un peso importante dentro de la composición. Entonces está como interesante cómo junta en una misma composición ese caos o esa tensión, pero también junta esa estabilidad o ese equilibrio. Mira, porque de pronto esta figura central funciona como un eje simétrico entre este lado y este lado. Entonces, Ujú. está interesante cómo el artista Pollock genera ese equilibrio a partir de estas tres franjas y esa tensión a partir de todo el uso de este movimiento o este dinamismo que dan las líneas rojas y negras. Ok, luego vamos a ver otro más. Esta me gusta más para, para ver temas. Aquí esta es de un artista que se llama Joan Miró, también es Ujú. del siglo XX. Aquí, por ejemplo, tú, ¿qué podrías decir respecto a la composición? ¿Cómo está? Pues está, es que tampoco está como en orden, o sea, yo no miro un equilibrio, ¿Mm? sí se Es mira decir, más en tensión, pero también, por ejemplo, pues sí, o sea.
Sí, también se mira algo en tensión, igual que ¿ok? la otra. Si se fijan, no son figuras regulares, ni tampoco son puras, o sea, sí hay figuras geométricas como los círculos, por ahí hay triángulos, pero en sí lo demás no hay figuras geométricas. Por ejemplo, cuando tú lo ves, sí tienes toda razón todo lo que dices, ¿no? Cuando tú ves esta obra, eh, ¿qué es lo primero que te llama la atención? Así, tu ojo, ¿qué es lo primero que nota? Los colores. Los colores. Y específicamente, ¿cuál figura de todas estas es la que tú puedes como observar? Así primero, la que te llama más. Ah, lo que está en el centro, que es como Esto, amarillo, ¿ah? rojo, negro. Sí, Sí. justo, o sea, y es lo que como que, este, nuestro ojo lo capta. Uno, si ponemos otra vez, siempre que vayas a analizar una obra, primer paso, poner como los ejes compositivos, Ujú, porque son los que te van a dar una referencia, eso es importante, generar referencias. Es el que te va a dar ujú, una referencia, espacial de dónde se sitúan los elementos. Por ejemplo, aquí ya podemos decir que este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿no? ajá. Es, ok. Entonces, de aquí no es raro, pues, que lo primero que podamos observar o que lo primero que nuestro ojo llame la atención es ese elemento porque se sitúa exactamente en donde están o donde caen los ejes virtuales. Y aparte Ujú. otro, dime. Ah, pues no sé si es lo que iba a decir, pero igual además de que se sitúa en donde están los cuadrantes, como que siento que también es muy acertada el poner el color amarillo en el centro, en donde están los ejes, porque igual Oh, el sí, amarillo es un color que llama mucho la atención. Si era correcto, como, si recuerda cuando vimos lo de que la preferencia por el ángulo inferior izquierdo, que nos sí, puso dos ejemplos. Entonces también creo que pasa lo mismo aquí en este caso que en esos, en donde los fondos eran como colores azul, pero justamente en ese cuadrante lo que ponían era como un color amarillo, un color más vibrante, y siento que pasa lo mismo acá. Si se fija, el amarillo no está en ningún otro lado, solamente en el centro, que es donde están los ejes. Pasaba lo mismo en aquellos ejemplos en donde ponían así en el ángulo inferior izquierdo, pero igual también lo ponían en un color vibrante que no se repetía en otro lado. no, correcto, exacto. Mira, y luego, ay, déjalos borro este, ah, las anotaciones. Sí, ¿cómo las borro? Espérame, es que ya me perdí aquí de cómo borrar las cosas. Ahí, Ok, que quiero que siga. Es que esta está muy interesante la de Yo Admiro, porque podemos analizar varias cosas. Sí, justo eso que dices, tiene todo el sentido del mundo. O sea, el amarillo se vuelve el color importante, está en el centro, y luego la figura, no puedo borrar mis borrones, pero bueno, este, en cuanto a la composición, habíamos dicho que pues, todas las composiciones tienen ciertas configuraciones, las figuras, perdón, las figuras tienen ciertas configuraciones. Es decir, aquí hablamos de geometría regulares como círculos, cuadrados, triángulos, y estas tienen un peso virtual, pero de pronto aquí yo admiro, eh, tiene composiciones con configuraciones irregulares que se supone, bueno, no se supone, más bien las figuras irregulares, es decir, las que tienen formas amorfas o sin una configuración regular, tienen mayor peso virtual. Es lo que habíamos dicho, no es lo mismo el peso que tiene esta figura así yo pongo esta figura. La figura irregular generalmente tiene mayor peso. Si vemos el cuadrante 3 aquí que de esta figura, se supone que tendría que tener mucho peso este cuadrante 3 por eso del tema de la preferencia por el ángulo inferior izquierdo y por el tema de que las figuras más que resaltan más aquí son figuras irregulares.
Se supone entonces que por tener esas dos composiciones de figura irregular más el donde están situadas en el ángulo inferior izquierdo, se supone que este cuadrante 3 tendría que ser el de mayor peso. Pero aquí, este, qué otro está, más bien, qué otro cuadrante está pesando mucho? Este. ¿Y por qué está pesando? Porque justamente tiene una figura roja regular en uno de los puntos más importantes que generan tensión, que es este punto, el ángulo superior derecho. Entonces, de algún modo aquí hay, si ponemos otro eje en este sentido, hay una competencia entre este elemento contra este elemento. Bueno, a mí me pesa más este elemento rojo. ¿A ti cuál te pesa más? También ese elemento rojo. ¿Ok? Pero se equilibra la composición, por así decirlo, o sea, no se ve que todo el peso esté hacia acá, lo equilibra justamente porque en su contraparte a ese cuadrante están estos elementos con figuras irregulares. Tal vez si no existieran estos elementos con figuras irregulares, nuestro ojo inmediatamente vería esto y se terminaría la trayectoria visual terminaría aquí inmediatamente. Y todo lo que sucedería en el otro lado quizás ni lo viéramos tanto porque el peso estaría acá totalmente. Pero cuando se generan estos elementos irregulares, como que el peso se distribuye, entonces, no sé si a ti te pasa, pero yo veo al centro y luego me voy para acá, pero inmediatamente mi vista como que gira hacia este otro lado. Entonces, como que voy así, y luego regreso y luego regreso. O sea, sí puedo ver toda la obra porque los pesos, según donde están situados, me generan como ese movimiento o esa trayectoria visual. La que quizás tiene menor peso, pues es este cuadrante porque casi no hay nada. Pero como tu ojo va recorriéndolo así, en esta trayectoria, pues pasamos a ver qué hay en el cuadrante, en este cuadrante 4 por la misma trayectoria visual. Entonces, finalmente podemos ver como toda la obra la contemplamos a través de los elementos que están puestos. No sé si tú lo veas así o deja borro todos mi borrar todo. O cuál es la trayectoria que tu ojo crees que genera. Así, si pudieras describir la línea que genera, ¿cómo sería? Este, pues de hecho sí es muy parecida porque como inicias en el centro, pero si te vas a ese cuadrante, si te vas a ese lado, porque tiene más figuras de colores que los otros demás, ¿sabes? O sea, el círculo, luego están esas figuras verde y rojo. Bajas, también me llama la atención el que es igual como un ojo, bueno, yo lo miro como un ojo, pero Ujú, luego ya vuelves acá al que decíamos, inferior izquierdo, con ujú. esas figuras. Porque el último, el que usted puso ahorita, que era como el 4 es como el que se mira más solo. Y si se fijan las líneas, las que son solo líneas que forman Ajá. figuras y así, van menos hacia ese cuadrante, pero igual si hacemos el recorrido visual que ahorita usted mencionó, este, sí nos da tiempo de ver y de analizar toda la composición. Ok, correcto, correcto. Entonces, aquí es importante ya notar con estas obras de estos artistas, cómo ellos seguramente sabían estos temas de la composición visual y cómo la aplicaban. Entonces, aquí podemos ver como un montón de reglas, eh, bueno, no reglas, como de composiciones que ellos usaban para generar pues estos juegos visuales o estas tensiones o estos equilibrios. En cuestión del color, seguramente, bueno, ellos los que te acabo de mostrar, utilizaban como colores básicos, los colores primarios, para hacer este tipo de composiciones como más eh, sencillas o racionalistas, se puede decir. Pero lo que yo quiero que hagan en este ejercicio es que hagan una composición muy similar. Bueno, no similar,
más bien una composición que se ligue a lo que estuvimos viendo, donde utilicen líneas, donde utilicen las diferentes configuraciones de las figuras, puede ser cuadrados, círculos, líneas como las de Piet Mondrian, y generes tú una composición dándole los elementos que quieras. Si quieres que sea una composición en tensión, ¿qué elementos tienes que poner y en qué forma para que la figura se sienta tensionada? Si quieres generar una composición en equilibrio, pues te irías algo como más a lo Piet Mondrian. No sé, o sea, ahí ya sería como que crearas tu obra artística y utilizaras también los colores que tú crees que puedan funcionar. Habíamos visto temas en armonía o temas perdón, colores en armonía o colores en contraste, puedes utilizarlos también. Es decir, en este último ejercicio que vamos a hacer para cerrar pues todos los temas anteriores, va a ser que utilicen todos los elementos que ustedes creen que se vean bien en la composición y compuestos con los colores que ustedes crean que generen armonías o que generen contrastes según lo que ustedes quieran. Y ya para finalizar, mira, esta es una obra de una arquitecta que se llama Zaha Hadid y para mi punto de vista está totalmente en tensión por estas líneas en curva, bueno, no totalmente, más bien las configuraciones como estas amarillas y las figuritas generan tensión y lo que genera cierto equilibrio pues es la figura, perdón, el fondo, este fondo negro y este fondo en blanco genera cierto equilibrio y las figuras que están en primer plano, por así decirlo, yo las siento que todas están en tensión y en movimiento. Hasta estas líneas, cómo se siente como si se estuvieran moviendo y como si estuvieran avanzando. No sé si tú lo logres percibir. Sí, igual también, yo digo que lo que ayuda mucho a que ese efecto se sienta así es la curva que está, Estaba. este, esa, también hace que eso que mencionas, ese efecto donde se estuvieran moviendo o como si, casi como si se estuvieran moviendo, avanzando hacia un lado, mucho ayuda al efecto que crea esa curva. Sí, como si estuvieran avanzando. Hasta parece como un arco, no sé. Y lo que Sí, también contribuye es el uso de estos amarillos que dan la sensación también como de toda la composición va como avanzando hacia la derecha. Entonces, sí, si ponemos el eje compositivo, los ejes virtuales, el mayor peso está en esto, pero tu vista no se queda solamente en estos dos cuadrantes. Por la composición de las líneas, justamente del arco que decías que se formaba, se siente como si inicia aquí, pero el movimiento está hacia acá. Y de este modo, o sea, empiezo a ver esto, pero la misma composición hace que tus ojos se echen para acá. Entonces, de algún modo ya ves toda la composición en general, gracias a ese movimiento visual que generan las líneas. Entonces, pues ya, vas a tú crear tu propia obra artística, pues con los elementos que ya vimos, y pues vas a generar estos recorridos visuales, pues a propósito, para que las personas que lo vean puedan recorrer como tu obra en su totalidad a partir de los elementos y configuraciones que tú decidas. ¿Dudas de lo que se tiene que hacer? bueno, solamente no importa el tamaño, ¿verdad? No, Porque estaba pensando, bueno, hasta los materiales que ahorita tengo sí están, sí me saldría una pintura así, muy chiquita y todo, sí, pero no no importa creo, el formato. creo que no hay dudas, pues sí, Oh, o sea, están elementos de los que vimos en clase, ya pues de las figuras geométricas, el ángulo inferior, tensión, equilibrio, ambigüedad visual, que de hecho me he fijado que si, o sea, por ejemplo, a las figuras que no son geométricas, rápidamente las asociamos hacia la tensión, sí, sí, de hecho sí. pero, y Sí, por ejemplo, súper. Ay, como que se y pues trabó. también
también, por ejemplo, perdón, Sí. también, por ejemplo, mirar eso de los ejes, como lo veíamos ahorita en las pasadas, que igual aunque la figura, bueno, la obra estuviera en tensión por los diferentes tipos de figuras, diferentes tipos de colores, de líneas y todo eso, igual había ejes, ¿sabe? Como la que vimos ahorita, que la figura, pues sí, o sea, aparentemente no tenía un orden, A la pero igual, de Joan Miró, que diga, la igual de Jackson Pollock. sí, igual la checábamos si tenía ejes también anterior y esta también, por ejemplo, bueno, esto sí lo tiene uno bien marcado porque arriba es en color blanco, abajo es en color negro, ahí ya estamos viendo un eje. También, por ejemplo, yo tomaría ese arco como otro, Ujú. este eje compositivo, eso también tomarlo en cuenta para la tarea. Súper, muy bien, me gusta que te apropies de los conceptos, creo que los comprendiste bastante bien. Entonces ahora me gustaría pues ver cómo queda la aplicación de eso que vimos en cuanto a composición. Y por ejemplo, ya que tú, bueno, más adelante en tus otras clases ya de diseño, que todos estos conceptos los llevaras, en este caso, a un plano arquitectónico, que de pronto pues sería como, ¿cómo compongo la planta en 2D? Pero de ahí pues las cosas se van a poner después como agarran complejidad cuando hablamos de elementos tridimensionales, porque ahora no solamente va a ser componer en estos cuatro cuadrantes de 2 dimensiones, sino ahí se agrega el tema de la tercera dimensión con el tema de las alturas, pero pues también se puede resolver de este modo, o sea, el tema de las alturas, utilizas otro plano, es más, déjalo digo. Por ejemplo, tú vas a resolver tu planta, ¿no? Entonces ya le Ujú. pones ciertos elementos compositivos para lograr tu composición, pues así tal cual quieras. Esto lo resuelves en planta. Para resolver la tercera dimensión, pues igual en planos, haces pues tu corte, vas a utilizar o tu corte o tu fachada, dependiendo de Ujú. pues, lo que quieras lograr. Entonces ya en fachada puedes también jugar con estos elementos compositivos, tal cual ya los vimos, pero entonces haces una combinación de corte o fachada más la planta. Entonces ahí es ir jugando eh, cómo vas componiendo la planta y cómo esta planta tiene que tener congruencia también con lo que va pasando en el corte y tu fachada. Pero todos los elementos, pues al ser eh, un lenguaje en 2 dimensiones, los puedes componer de este modo, con estas reglas. Entonces, pues eso lo vas a ir como aplicando, yo creo, a lo largo de tus diseños. Que no se te olvide, pues, o sea, Y me que no pasó, solo... Miss, ¿Cómo? bueno, sí, de eso de, pues no olvidarlos, que de hecho igual me pasó que estuvimos viendo varios temas y yo los miraba en muchas cosas, ¿sabes? Por ejemplo, a veces estaba en mi teléfono o en Pinterest o buscando y rápidamente o sea, me fijaba, me daba cuenta, lo primero que miraba era como el ángulo inferior izquierdo. O Oh, ya, o vimos, por ejemplo, como que se me quedó mucho eso. También, por ejemplo, de ambigüedad visual, este, estaba viendo como obras, el ejemplo, por ejemplo, que le mandé, que es un edificio que está igual todo plano, pero en el centro como que le quitan una parte, bueno, eso se siente. También me estuve checando, todo eso ya lo asociaba rápidamente cuando veía algo. wow. Muy bien, no, y justo está bien, o sea, ya ser consciente de que todo lo que está en internet, bueno, las imágenes creadas van a tener ciertas reglas compositivas, o sea, como que es natural que lo hagamos, pero muchas veces como estas están totalmente pensadas. Entonces, que tú logres identificar eso te va a dar herramientas a ti. Por ejemplo, si tú quieras hacer ya una composición en tensión, pues dices, me acuerdo de la obra de Zaha Hadid, ¿qué elementos puso? Entonces, entre más brevario visual tengas, como un diccionario visual de obras de arte, o obras de diseño gráfico, o incluso todo eso que te encuentras en redes, te funciona como un diccionario visual de
utilizó estos elementos, yo también puedo utilizarlos para generar tensión. O, Piet Mondrian utilizó estos elementos, yo puedo generar, puedo copiarlos, por así decirlo, para generar equilibrio en mis composiciones. Entonces, está bien que como arquitecto, como diseñadora, veas un montón de imágenes porque de algún modo te sirven de eso, como un brevario o tu propio diccionario visual. Entonces, pues sería todo. Me quedo en espera de la tarea. Esta sí es la con tiempo, la revisamos ya hasta el viernes para que la Ujú. hagas, que le eches ganas pues a esta. Y pues sería todo de esta clase. Nos vemos 9:10 para la de AutoCAD, ¿va? Sí, Súper, ahorita nos vemos. Chao. ok. Bye.